bodega, no tenemos comunicación, Claro. no tenemos, o sea, agua, pues, porque aquí bebemos agua es cuando llueve. Beben agua es cuando llueve. ¿Y cuánto cuesta más o menos el pescado? Aquí lo están pagando ahorita en un chamo de concha que se llama Toño. Ajá. Nos pagan a 2.000 y a 1.500. ¿Eso es que pesos colombianos? Bueno, En una hoy pesca- agarré 60 kilos. 60 kilos de cangrejo. Ajá. ¿Y cuánto cuesta más o menos el kilo? Bueno, aquí me lo están pagando a mí a 0.60. 0.60. ¿Y a cuánto pagas la gasolina aquí? Aquí está 1.3. 1.3 dólares el litro de gasolina. Ah, eso es correcto. Aquí en Ologá. En este video me los traje a conocer el lugar con la mayor concentración de relámpagos del mundo, que posee el récord Guinness como el lugar más eléctrico del planeta, ubicado al sur del lago de Maracaibo en un pueblito que se llama Ologá y es nada más y nada menos que el relámpago del Catatumbo. Este viaje ha empezado un poco acontecido. Anoche manejamos por 13 horas y media desde Caracas hasta Puerto Concha, en donde tomamos una lancha y llegamos acá a Chamita, un antiguo palafito de Imparques. Ahorita solamente son unas ruinas de lo que era y muchas personas pueden llegar, poner su hamaca y dormir ahí. Antes hasta restaurante había acá y las personas venían a hacer turismo, inclusive los locales, a comer los domingos. No sé si ven allá al fondo, hay otros palafitos en donde vivía gente, pero nuevamente ya todo eso está abandonado, ya nadie vive acá. Esta mañana nos despertamos con la intención de salir a Ologá, en donde se puede presenciar mejor el relámpago del Catatumbo, y también la cámara se nos dañó. Entonces no sé si vayan a ver fotos de los relámpagos como esperamos. Quizás es que está recalentada porque la humedad, el calor acá es muy intenso y veremos si funciona en la noche. El hecho es que ya nos estamos montando en las lanchas y vamos a salir no solamente a este pueblo, Ologá, en donde vive una comunidad muy remota y en palafitos, sino también a Caños, a los alrededores, a tratar de hacer avistamiento de fauna como toninas, mariposas, cocodrilos, monos, entre otros animales que se pueden presenciar en el sur del lago de Maracaibo. Nos acabamos de encontrar con toninas, que son los delfines de río. En verdad son muy difíciles de ver, son rosados. Y apenas vimos como la aletica, ¡wow! Están allá al frente. ¡Qué espectaculares! Ojalá que podamos capturarlas de cerquita y se las mostramos. Pero primer avistamiento de fauna acá en el relámpago del Catatumbo, check. Todos esos punticos que ven al fondo son pescadores sacando cangrejo azul, pero de eso hablaremos en el próximo video. Miren, la aventura continúa. Ahorita fueron a cambiar la manguera del pipote de la gasolina y esta gasolina como que tenía un poco de agua, entonces el motor no se quedaba prendido por mucho tiempo y se rompió el arrancador
o la guaya, pues, por donde se ala y se arranca. Y ahora se van a poner a echar llave. Hemos tenido demasiadas fallas con la gasolina. De hecho, nos estaban contando que la única estación de servicio acuática que había en Puerto Concha ya no existe porque hay un problema, unas deudas que tienen entre los dueños de la estación con PDVSA, y todos los lancheros tienen que irse en camiones hasta El Vigía, que es un pueblo que está a 1 hora y media de Puerto Concha, para ir a comprar gasolina allá y traerla y luego trasegarla de los camiones a las lanchas. No obstante, la gasolina está viniendo con tanta, pero tanta agua que nos ha retrasado el viaje, está dañando los motores. De hecho, hicimos una parada como de 1 hora para solventar el problema que vieron en cámara, y ahora la otra lancha que también viene está fallando y por eso vamos como a una velocidad mínima. Es incomprensible cómo, siendo el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, tengamos una gasolina tan mala. Pero lo más incomprensible aún es que hace unos años, 4 años atrás, teníamos gasolina prácticamente gratis, o sea, el precio era irrisorio y funcionaba normal, y ahora que tenemos gasolina a precios internacionales, a $0.50 por litro, es que está dañando, es que hay más escasez que nunca. De verdad que vivimos en el país al revés. Finalmente llegamos a Ologá. Aquí básicamente viven de la pesca, pero también hay algunos palafitos en donde tienen cochinos y los crían hasta que, bueno, los puedan comer. Impresionante que cada casa tiene 3, 4, 5 niños, todos pequeños. En este pueblo de Palafitos en Ologá hay como 15 o 20 casas y literalmente cada familia tiene muchos niños pequeños. ¿Será que su mayor entretenimiento es jugar a papá y mamá? Sabemos que acá no hay electricidad, por ende no hay televisión, no hay conexión de teléfono, no hay nada. Viven de la manera más rudimentaria que ustedes puedan imaginarse, en unos palafitos construidos de zinc. Algunos con suerte tienen partes de concreto o algo así, pero la mayoría son zinc desde el techo hasta las paredes, y las condiciones son bastante intensas. No solamente por cómo viven, sino el entorno también. Llueve muchísimo acá, caen tormentas. Me recuerdo la primera vez que vine que nos cayó una tormenta gigante encima y al día siguiente un palafito se lo había llevado la tormenta, o sea, solamente quedaban como las bases, pero todas las paredes y el techo se había volado por completo. Miren acá una prueba, cómo se le fueron las paredes a ese palafito. Y miren ahí, más niños, más y más niños. Es impresionante. Hace como 3 semanas construyeron este nuevo palafito que está acá. Miren, este palafito que ven es en donde nos vamos a quedar. El dueño se llama Tani y hace 6 años se lo trajo desde Congo Mirador, otro pueblito. Nos cuentan que todo el palafito lo montan sobre varios peñeritos, sobre varios barcos, y se lo traen navegando. O sea, no es como que lo desarman y lo vuelven a armar, sino que lo montan sobre varias lanchas y se lo traen. Acá es donde vamos a pasar las próximas noches. Miren, conozcan a Chelo, él es nuestro lanchero. Cuéntame cómo hacen para trasladar un palafito de un pueblo a otro.
Bueno, utilizan varias lanchas, pues, más o menos grandes. Se desclavan algunas cosas y de las tablas, pues. Ajá. Entonces a las lanchas se les echa agua para Ok. que se hundan un poco, no que se hundan completo, Ok. sino que queda una cuarta, ¿verdad?, de agua. La meten hacia abajo del palafito, desclavan todo y de ahí le sacan el agua a los botes, a las lanchas, para que flote. El palafito sube, lo sacan y lo traen al sitio y empiezan a inflar lo que son Los pilotes, los pues. pilotos. Ajá. ¿Ok? Lo vuelven a poner en el sitio, le vuelven a echar el agua a las lanchas, Para y poder sacan sacarla. las lanchas y ahí queda otra vez inflado. Ajá, miren. Estos son los pilotes que estaba hablando. Meten la lancha por allá abajo y ya luego se lo traen. Miren, aquí hay un gato perro. Un gato que le gusta que lo soben. Miren qué belleza. ¿Cómo habrás llegado aquí, gatito? ¿Cómo habrás llegado aquí? Acompáñenme a hacer un recorrido por todo el palafito en donde nos vamos a quedar. Y bueno, debo mencionar que por trabajar con turismo, este es el palafito en mejor estado de toda la zona. Bueno, ese que está allá atrás es la casa de Alan Hayton, la leyenda del relámpago del Catatumbo, ese guía barbadiense que se vino hace 30 años a vivir a Venezuela y duró 20 años mostrándole el relámpago del Catatumbo a cientos de miles de personas, inclusive cadenas como National Geographic, la BBC, entre otras, vinieron a hacer reportajes, documentales sobre este fenómeno natural, en donde Alan era quien los guiaba. Imagínense la importancia de este señor que introdujo a la ciencia dos nuevas especies de mariposa que se encontraban en este ecosistema y no habían sido registradas antes. Pero en pandemia él se fue del país y ahora el palafito quedó abandonado. Bueno, creo que hay alguien que lo cuida, pero ya se ve que el muelle está caído, o sea, está, sí, abandonado, por así decirlo. Y entonces Tani es quien recibe los turistas en este momento. Miren, aquí hay un cuartico principal en donde hay bastantes gorras. Y aquí está la camita en donde viven. Por ahí hay otra hamaca porque hay ocasiones en donde todo esto se inunda, entonces bueno, hay que tener las cosas guindadas. Por acá está el baño. Ya les voy a hablar acerca de las particularidades del baño. Miren esto. Ahí está la poceta y por acá hay un tobo de agua. Cuando tú haces tus necesidades, uno le echa un poco de agua a la poceta y eso va directo de ahí para acá, directo. No hay un drenaje, no hay una tubería de aguas residuales, nada. Eso va directo. Bueno, de hecho no sé si ahí ven, bueno, no, ahí está goteando el palafito, no la poceta, pero estoy 100% seguro que es así porque ya lo he vivido en las anteriores oportunidades que he venido. Y una vez que tus desechos orgánicos caen en el lago, tú ves a la cantidad de peces comiéndose eso. De verdad es interesante ver cómo llegan infinitos peces y en 5 segundos ¡pac!, desaparece tus desechos orgánicos. Y horas más tarde, tú ves cómo te sirven en tu plato de comida pescado frito. Que sean esos, no lo creo. Pero a uno la cabeza le juega, le empieza a dar vueltas y dice, no, el ciclo de la vida lo estoy viendo demasiado rápido frente a mis ojos, así que prefiero evitarlo. En esta oportunidad, en verdad, como no vinimos con un guía, sino que solamente nos prestaron apoyo con unas lanchas, vamos a hacer toda la comida por cuenta propia, trajimos cocinitas y trajimos todo un menú, que sí, sándwiches y arepa de la capital, así que estamos más tranquilos con el tema de la comida, pero la verdad que las veces anteriores era un tema bastante intenso. Por acá está el muelle en donde se presencia el relámpago, uno se pone ahí como anda Fogonix con el trípode y hacia allá por lo general es que están las tormentas, entonces uno pone el trípode ahí para allá y trata de capturarlos. Ahí está parte del equipo y miren, por aquí está como la sala principal del palafito de Tani, ahí están nuestras cavas. Por acá hay más mesas y mesas. Ahí tienen una cocinita de gas y esto es nuevo porque recuerdo que las últimas veces cocinaban a leña, pero miren, ahora tienen una cocinita de gas.
Y por acá tienen el último cuarto. Por cierto, tienen ahora también una planta eléctrica. Y acá hay unos colchones. La verdad es que lo veo bastante bien. Nuevamente, ellos están como preparándose para recibir turismo. Hay personas muy interesadas en conocer el relámpago del Catatumbo y Tani es el único que ofrece como los servicios de hospedaje. Por lo general las personas tienen que traer su comida porque no tienen como una logística 100% armada, pero sí hay diversas personas que están haciendo de guías de turismo para el Catatumbo y bueno, y se traen todas las comidas y cocinan acá. Pero veo bien bonito este palafito, al menos en comparación con los que vimos allá atrás cuando entramos a Ologá, y es por eso, es porque están recibiendo turismo. De hecho, me acaban de comentar que cuando nosotros estábamos saliendo ayer, estaban llegando unos ingleses que estaban acá en el palafito de Tani, pasando las últimas 3 noches. Miren, me acabo de encontrar con unos pescados que los abren y le ponen sal como para disecarlos y salarlos, valga la redundancia, para poder conservarlos. Como ya les había mencionado, en este lugar no hay electricidad y tampoco neveras, congeladores, absolutamente nada de eso. Entonces tienen que buscarse técnicas para conservarlos de la antigüedad. La bonita oportunidad que me ha dado la vida para poder viajar, conocer otras realidades y otras culturas, me ha enseñado a valorarla en su máximo esplendor. Y una de las cosas que más me gusta hacer cuando visito comunidades tan remotas como esta es poder hablar con los locales, entrevistarlos, para que nos cuenten un poquito cuál es su secreto, porque tú los ves, o sea, desde en una toma en dron que haces hasta que pasas cerca con la cámara, todos siempre saludan, todos siempre sonríen, todos siempre son amables. Y quiero contar una anécdota para hacer prueba de esto. Y es que estábamos en Bonaire una vez y alquilamos una lanchita para navegar por unas playas, una lanchita muy pequeña que no pedía licencia, y a mí se me estaba acabando la batería del dron y salió una señora de una mansión. Entonces yo de suerte aterricé el dron como en el muelle y casi que me lanza el dron al mar, toda molesta. Y yo le dije, señora, le juro que yo no la estaba grabando a usted, yo estaba grabando, podemos ver las tomas si usted quiere para que vea. En verdad no estaba grabando la casa, estaba grabando las preciosas playas de Bonaire. Pero nuevamente, yo creo que el ser humano como que mientras más tiene, mientras más civilizado es, más involucrado está en el dinero, en los bienes materiales, entonces se vuelve como más egoísta, se vuelve como más odioso, sí, así es. Y esto no es algo en contra de las personas de algún país, no, yo creo que es algo que ocurre en todo el mundo. Y por eso me encanta, cuando estoy en estos lugares así, preguntarles cuál es su faena diaria, cuál es su entretenimiento, su hobby, cómo viven el día a día. Cosas que para nosotros nos sonarán imposibles, como el simple hecho de refrigerar los alimentos, para ellos es su cotidianidad y así se lo disfrutan. Miren, conozcan a Tani. ¿Cómo estás, Tani? Bien. Este señor es el que quedó al relevo de Alan cuando se fue para recibir los turistas, ¿sí o no? Recibí los turistas de Ala, de los que llegan aquí, lo trae mi amigo Chelo. Tani, una pregunta. ¿Cuántos turistas recibes semanal, mensualmente, aproximadamente? Semanal y recibo 20 turistas, 5 turistas, 2 turistas. Algunas semanas 2, otras semanas 5. Sí. Eso es semanal. Semanal. Está bien, está bien. Y a veces que se tira 15 días que no recibo nada. Tani, una pregunta. ¿Ustedes tienen electricidad aquí? No, yo tengo aquí. Porque tienes una planta Yo eléctrica. tengo planta eléctrica aquí, para la casa, pues. Ajá. Pero yo había visto un generador por ahí en la entrada del pueblo. Eso ya no funciona, ¿verdad? No, ya no funciona. Ese es de Congo. Ajá, de Congo. Ah, Y eso lo había puesto el Estado. ah. Pero ya no funciona. Ya no funciona. ¿Desde hace cuánto? ¿No Ya sabes? el pueblo de Congo se perdió. El pueblo de Congo se perdió. Sí, y eso es una lástima de verlo, porque está perdido. Ese pueblo era muy alegre y llegaba mucha gente ahí. Ok. Mucha. ¿Y por qué se perdió, Tani? Y se perdió porque le hicieron un garaje por allá y el río Contrario no. Ah, por la deforestación. De estaciones. Claro. El punto J lo tapó y lo abrieron otra vez. Ajá.
y todo el sedimento subió y se tapó el pueblo. Ah, Gracias, Tani. estamos a la orden. Gracias. Y por aquí estamos a la orden, la familia tuya, traerla para acá para conocerla. Claro que sí, claro que Y sí. cuando te vayas me das el número de teléfono para llamarte de cuando voy para Santa Ana. Claro que sí. Gracias, Tani. Estamos a la orden. Una de las cosas de las cuales me recién enteré, porque habían muchos cables de electricidad, y yo preguntaba, si hay todos estos cables de electricidad, ¿por qué no hay luz en este pueblo? Y es que en efecto aquí había una planta generadora de electricidad que había puesto el gobierno, pero tiene más de 6 años sin funcionar. De hecho, yo la primera vez que vine fue hace como 6 años, efectivamente, y la segunda vez fue hace 5 años, esta es mi tercera vez, y en ninguna de las 3 veces ha habido luz. Entonces, ahí está la respuesta del por qué hay cables de electricidad, pero no hay luz. ¡Epa, Roger! ¿Qué pasó, mi pana? ¿Todo bien o qué? ¿Qué andas haciendo ahí? Vendiendo los carbones para asado. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer cangrejo, vamos a comer pollo. Cangrejo, pollo. ¿Qué se acaba ahorita? Mira, Roger, una pregunta. ¿Tú eres de acá de Puerto Concha? Puerto Concha, sí. Ajá. Miren, Roger tiene una página de Instagram que se llama ¿cómo, Roger? Roger Catatumbo, Ah, ¿y tú traes a turistas para acá, para el Catatumbo? la mayoría, mi papá y yo. Ajá. Él es el hijo de Chelo, que bueno, es la leyenda de las personas que traían turistas para acá. Así que ya saben, lo pueden contactar como Roger Catatumbo si quieren venir a conocer este fenómeno natural. Y bueno, y a comer cangrejo y pollito. ¿Pero cangrejo y todo? Acá están los cangrejos que nos vamos a comer. Pero estos cangrejos ya están limpios, ¿verdad? Sí, listo. Ah, mira, ya, ahí lo pusieron bello. Y tú pones a la brasa eso. Y luego, ¿qué es la parte que te comes? Todo, aquí tratamos de, esta es la parte del cuerpo Ajá, y los colmillos aquí los rompemos ajá. y le sacamos la carne. Todo De eso igual- tiene carne. De igual manera vamos a comer el que ya está procesado. El que ya está procesado. El de Aquamar. Ok, ok. Bueno, bello. ¿Y todo eso es lo que le quitaron a los otros? Esto tanto sin limpiar. Ah, eso están sin limpiar todavía. Ah, porque mira, ves, le quitan como todo lo que está por dentro y quedan así limpiecitos. Y luego para la brasa. Ahorita nos vamos a acercar a esas casitas, a esos palafitos que ven ahí y tratar de preguntarle a la gente cómo vive, qué hace a diario, cuál es su rutina. Que nos cuenten un poquito acerca de cómo es la vida en Ologá. ¿Eso que tienes ahí que es sal? Sí. Eso es pasar al pescado. ¿Puedo pasar? Ah, eso es lo que le están poniendo que son los anzuelos. ¿Qué mamá? ¿Y qué van a sacar con esos anzuelos? Cangrejo. Ah, el cangrejo azul. Miren, de vaca. Con la carne de vaca hacen estos anzuelitos, para ver. Y luego con esto van sacando los cangrejos. ¿Eres de aquí, de Ologá? Sí, soy de aquí. ¿Cuántos años tiene mi pana? Yo, Ajá. 35 años. 35. ¿Qué es lo que hace normalmente durante un día? O sea, ¿todos los días salen a pescar? ¿O unos días sí, unos días no? Pescamos nomás de lunes a viernes. De lunes a viernes. Ajá. ¿Y los fines de semana se quedan aquí en la casa o van allá para Puerto Concha? Cuando toca ir para allá, vamos. Cuando toca ir para allá, pues. Ah, cuando toca ir a vender el pescado. Y por lo general, sacan pescado y cangrejo. O solo pescado o solo cangrejo. No, cangrejo, pescado. Ok, ok. Leandro, una pregunta. ¿Y esos cochinos que yo he visto también en algunos palafitos, eso los crían uno solo o todas las familias tienen sus propios cochinos? Algunos que tienen, algunos. Algunos tienen cochinos. tienen. Ajá. Algunos que tienen. Ajá. ¿Ustedes tienen? No, yo no tengo. Tú no tienes. Mira, Leandro, una pregunta. ¿Y más o menos a qué hora sales a pescar y a qué hora regresan? A las 6 salimos. 6 de la mañana. Ajá. ¿Y regresan? A las 2 o 3 de la tarde. 2 o 3 de la tarde. Y ya luego, ahorita que son como las 4 o 5 de la tarde, te pones a preparar las carnadas para el día siguiente. Todo que para otro día. Ajá. Todo esto que estás haciendo ahorita es para mañana. Para mañana. Para mañana sacar el cangrejo azul. Está bien, Leandro. Gracias. ¿Puedo echar un vistazo a la casa para adentro? Sí, ajá. Permiso. Miren, aquí está la hamaquita en donde viven.
Y por allá hay otra hamaquita. Mira, Leandro, una pregunta. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo 2 hembras. 2 hembras. ¿Cómo hacen para refrigerar las cosas o para mantener la comida y tal? ¿O pescan y comen a diario? Sí, No refrigeran nada. ¿O lo salan? ¿Cómo hacen para conservar el pescado o el cangrejo que sacan? en hielo. Ah, hielo. Sí. Ah, ok. ¿Y tienen que ir a buscar hielo cada cuánto tiempo aproximadamente? Semanal. Semanal van a ir a buscar hielo y los dejan que comen unas cavas, algo así. Eso que está bien. Ah, listo. Está bien. Gracias, Leandro. ¿Cómo se llama, jefe? Disculpa. Yo, Jonás, John Ángel, ¿tienes toda la vida viviendo aquí en Ologá? casi toda la vida, un tiempo aquí, Ajá. tuve un tiempo en Congo cuando era Congo. Ajá. Porque ahorita ya no se puede ir para Congo, ¿verdad? Puedo ir para Congo porque es lo que es mejor. ¿Y por qué, Así por qué ya no se acaba. puede ir para Congo? Sí, pasa uno, pero bregando. Claro. Pero fue porque los sedimentos subieron del suelo y ya no pasan las lanchas. A ese correcto, el río lo sedimentó, Ajá. el Catatumbo. ¿Y por qué pasó eso? Entre medio de la boca de Congo Ajá. y la punta de los palos, Ajá. allí hicieron un canal Ok. que reventaba el río ahí derecho. Ajá. ¿Y para qué hicieron ese canal? Que supuestamente para que el pueblo no se perdiera, y desde que se hicieron eso, el pueblo se perdió. Yo me recuerdo hace como 5 años que pude ir para Congo, pero así, arrastrando un poquito la lancha y eso. ¿Y ya nadie vive allá en Congo? Sí hay como, yo creo que no hay 15 personas. Ay, si todo el mundo se ha ido. La mayoría de los que estaban ahí Claro. están en la punta del sur, Claro. allá en la boca del río. John Ángel, cuéntame una cosa, ¿y qué días pesca? De lunes a viernes. ¿Y los fines de semana qué hace normalmente? ¿Cuáles son? Aquí comer y dormir. Comer y dormir. Cuando en el tiempo de que está pescando unos cangrejos. Claro, Porque en vez de aquí, ¿cómo te animas a pescar una fresquera si vienen una semana? claro. Y las que vienen comprometidas. Ah, Ya ok. tienen su cayuco para que le vayan a pescar. Claro. Entonces de nada sirve pescar tanto porque se va a perder el pescado. Eso es ajá. Claro. Para que se vaya a dañar, mejor que se reproduzca. Exacto, no pescarlo. Y una pregunta, ¿no pudieran conservar el pescado aquí? ¿O es porque no hay, no tienen El problema es si hay quien lo busque, ¿verdad? Pero Ajá. el problema es el combustible. Claro, no hay combustible, nunca hay combustible para que vengan a Y buscar. ahorita ya para ir para el Colón, que eran las que más venían para acá, vale un pote. No, yo no he ido, pero te vale 600, 500 mil pesos. Claro, 100 y pico de dólares, un mulero, claro. 70 litros. 70 litros de gasolina. Claro, porque la comprarían en Colombia. No, la echan ahí mismo. Ah, la echan aquí mismo, pero la traen de allá. La echan ahí Porque, mismo en la bomba de Santa Bárbara cuando llega. ajá. Pero el pescador va y no le vende. John Ángel, y una pregunta. ¿Desde cuándo no hay electricidad aquí en Ologá? Porque yo vi por ahí pasando por acá una planta, un generador, una vaina. ¿O esa vaina no funciona? Ajá, está por ahí. Y ella prende, me dicen lo que estaban aquí. Ella prende, pero a lo que ya va trabajando demasiado, Se recalienta. se recalienta y que empieza a botar humo al dinamo. Ajá. Y entonces no la prenden nunca. No, ella tiene como 4 años que no la prende. Sí, no, porque yo vine hace como 5 años y no funcionaba, no había nadie, tenía luz. Aquí, ahí, en esos ranchitos que de ahí para allá, Ajá, hay luz, pero con una plantita chiquita. claro. Claro, pero eso no sirve para prender una nevera o un congelador. Aquí nadie, ningún palafito tiene nevera. Mira, Jonás, una pregunta. ¿Y su dieta normalmente, o sea, ustedes comen puro pescado y cangrejo? No, chico. ¿Qué también comen por aquí? Lo que sale cuando no hay salado, sale una casa que mata unos cuervitos, una babillita, aquí un piroquiro. Cuando se puede ir a cazar, de reto come unos pescados y queso. Y mortadela, que es lo que traen los proveedores de aquí. Ah, Ese es el porque salado que te traen. vienen a despachar mortadela y queso y eso. Que lo vaya uno a buscar al río, que lo encargue a los transportes que van para Concha, Exacto. a los que vengan de allá de Santa Bárbara. Y adicionalmente del pescado o el salado, pues, ¿qué fruta, vegetales, verdura, algo de eso? Que encargue uno, lo que le dice a uno, un recado de olla para allá, para el pueblo. Ajá. Que de resto, nada. De resto, pescado solo. Pescado y agua y sal.
Y agua y Si sal. hay harina y arroz y ya. Mira, John Ángel, una pregunta. ¿Y en cuánto vendes el cangrejo? Más o menos cuánto saca Bueno, en una hoy pesca. agarré 60 kilos. 60 kilos de cangrejo. Ajá. ¿Y cuánto cuesta más o menos el kilo? Bueno, aquí me lo están pagando a mí a 0.60. 0.60. Son $36. Eso es en un día de trabajo. Ajá. Si trabaja los 5 días, claro, pero hay que restarle la gasolina, que es lo Sí, que... bueno, es lo que gasté, agarré 10 litros ayer. ¿Y a cuánto pagas la gasolina aquí? Aquí está 1.3. $1. 1.3. Ajá. $1.3 el litro de gasolina. Ah, eso es correcto. Aquí en Ologá. ¿Y cuánto gastas de gasolina, por ejemplo, para salir a pescar esos 60 Bueno, kilos? Estoy mermando la gasolina, pues estoy yendo con el paquipaqui. Ayer agarré 10 litros y gasté 7 litros. 7 litros. Porque miren algo muy interesante. Acá se ingeniaron para... ¿Puedo pasar para tu lancha, John Ángel? Esa se llama Yonaje. John Ángel, ajá, miren. Miren, acá se inventaron, bueno, no se inventaron porque no es tradicional de acá, pero adaptaron las embarcaciones con un tipo de motor que se llama paquipaqui, que básicamente, para que tengan una idea, es como los cortagramas, algo así, es un tubo y tiene una hélice chiquitica. Yo la había visto cuando fui a Tailandia o a Filipinas, es el motor que utilizan las embarcaciones de allá y así ahorran muchísima gasolina. Nos habían comentado otros pescadores antes que normalmente cuando una lancha motor consume 50, 40 litros en un día de pesca, una lanchita de esta puede consumir 5 litros. Eso es casi un 10%. Por eso han tenido que utilizar estas técnicas para poder ahorrar combustible y que les sea rentable pescar. Sin embargo, con estos paquipaqui no pueden moverse mucho, son mucho más lentos y también limita un poco la pesca. John Ángel, muchísimas gracias por responder todas esas preguntas. Una última pregunta, John Ángel. ¿Qué crees tú que les hace falta o que necesitan acá para tener una mejor calidad de vida? Chicos, aquí lo que hace falta es buen combustible y un negocio como estaba antes aquí, un abasto. Aquí había abasto antes en Ologá Claro, ya sabes. y podían hacer todas sus compras aquí en el Claro, abasto. Aquí es lo mismo como en Congo. En Congo habían 2 abastos también. Sí, yo me recuerdo de la iglesia que había en Congo y era espectacular. ¿Tienes hijos, John Ángel? Sí. Tengo uno para Barranquita, Ajá. el mayor que está para Santa Bárbara y el menor que lo cargo con una punta de cabeza. 3 hijos tienes por ahí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, John Ángel. Un placer, hermano. Disculpa interrumpir tu faena de trabajo. ¿Cómo se llama? Maridelma Vega. Maridelma. Maribel. Maridelma. Maridelma. Ajá. Maridelma. ¿Y usted cómo se llama, jefe? Francisco. Francisco. ¿Y vamos a jugar qué? Ayeley. Agilei. Pero yo no sé cómo se juega Agilei. Yo le explico. Ajá. ¿Volteo las cartas? No, tú la puedes agarrar así, la puedes abrir así. Ajá, las abro. Señora Maridelma, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá en Ologá? Tengo los mismos que tengo de nacida. ¿Y cuántos son esos? 48. 48 años viviendo aquí en Ologá. Ajá. ¿Y cómo es la vida aquí en Ologá, señora Maridelma? Chévere. Tranquila, ¿verdad? Me imagino. Tranquilo, sí, gracias a Dios. A veces buena y a veces mala. ¿Cómo se llama, jefe? Francisco. Francisco. Usted dice a veces buena, a veces mala. Sí, la mala es por el problema de la comida, que aquí no tenemos bodega, no tenemos comunicación, Claro. no tenemos, como es, agua, pues, porque aquí bebemos agua es cuando llueve. Beben agua es cuando llueve. Cuando llueve y cuando no tenemos, salimos para los caños a buscar desagüe así sucia. En un río. Ajá. Wow. Y eso, todo el que viene a nosotros siempre le informamos eso, pero nadie. Claro. Nadie hace nada. Nadie hace nada, nadie. Porque cuando no llueve, lo que tienen es que ir para un río a buscar agua y por lo general está contaminada, sucia, ¿no? Me imagino. Y desagüe beben los niños también. También beben los niños de esa agua. Ujú. Y eso me imagino que les genera muchas enfermedades, Sí. ¿correcto? Señora Marielma, una pregunta. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 5. 5 hijos. Ajá. ¿Y usted dio a luz a los hijos aquí mismo en Ologá? A uno fue que tuve en Santa Bárbara, que fue cuando me cortaron.
Ah, hicieron cesárea. Ujú. En Santa Bárbara. En Santa Bárbara, ella tiene 18 años. Ok. ¿Y los otros? Ya, los otros son hombres, esos que están ahí, todos aquí, estos son los chitos que van aquí, esos son hijos míos, estos Ajá. 3 que están aquí. ¿Y, De tres casitas. y los tuvo aquí mismo en el hogar? Mm. ¿Aquí hay como una enfermería, algo así, Aquí o, estaba o en el agua? Sí, aquí estaba una partera. Una partera. ¿Y ya no está la partera? No, ya no está, porque ya está viejita. Todavía hay 7, pero o sea, ya no ve. Ya no ve. Y cuando alguien está embarazado, ¿cómo hace para...? Tiene que irse para Santa Bárbara a París. Ujú. Señor Francisco, ¿y usted ya está retirado? No, todavía no. ¿Sigue trabajando? Claro, ¿Y de qué trabaja? de la pesca, De la pesca. ¿Y cuántos años tiene ahorita? Tiene 60. 68. 68. Está bien. Miren, yo no sé, pero yo creo que voy a ganar esta partida. No, ya yo perdí porque tengo un... No, Mira. ya él ganó. Ajá. Señora Marielma, ¿será que nos puede mostrar la casita? ¿O podemos entrar para verla? Sí. Yo vi que cuando estaba pasando con el barco que tenían un cerdo allá atrás. Ujú. ¿Comen cerdo también? Sí. ¿Cuánto tiempo lo crían? ¿O lo matan una vez al año? ¿Cómo es? Depende del tiempo, porque si vemos que vamos a mucha hambre, Exacto. tenemos que matar. Pero Claro. cuando le tenemos buena comida, estábamos con él 5 meses, 6 meses. ¿Y por lo general de qué alimentan al cerdo? Lo llamo pescado, Ajá. alimento de cochino. Ah, le compran alimento de Ajá, cochino y se también. lo traen. Sí. Ok. Y eso es lo que él come. Está bien. Y cada 5 o 6 meses lo matan. Lo matan. Y cuando lo matan se lo tienen que comer todo inmediatamente porque no tienen como refrigerarlo. Se vende, lo vendemos. Ah, se vende una parte y otra se la comen. Se la comemos. Ah, ok. Ah, bueno, ¿será que puedo pasar para allá a verlo? Sí, Llámeme. Miren, aquí estamos entrando a la casa. Señora Marielma, duermen en hamaca porque a veces como que se inunda la parte de abajo, ¿verdad? Sí, a veces que cuando en este tiempo, en estos meses que vienen, esto se hunde. Ajá. Tenemos que darle al rancho solo y me voy para acá, porque a mi hijo, al rancho grande, entonces que está. Ah, ok. Sí, porque cuando yo vine hace 5 años y también cayó un palo de agua y tuvimos que dormir, montar hasta los bolsos en el techo y tal porque se inunda todo esto. Sí, ¿verdad? Y también la hamaca es como más fresca que la cama, ¿verdad? Sí, más fresca. Sí. Es más fresca porque si quieres en la hamaca te acostás y uno se da a mesa y... Claro. Pero en la cama no tiene que estar con una tapa, con un ventilador. Exacto. Y aquí como no hay luz, no somos ventiladores. Señora Marielma, esa agüita que tienen ahí es de lluvia, ¿no? Ajá, Ah, esa es la que recolectan para tomarse Pa' tomarse, cuando tienen sed. Esa y esta otra, la lata ahí. Ajá. Esa es la De que- lluvia. Ajá. Está bien. ¿Cuáles fueron los mejores años de este pueblo en los 48 que tiene viviendo acá? Ve, él tiene 48, desde 15 años a 30 fueron los mejores. De 15 para atrás a 30. Ajá, 30, ajá. Y ahí sí había electricidad continua. Sí, aquí había buena, o sea, la bodega, había mucha bodega, teníamos luz, teníamos comunicación. Ah, había señal de teléfono y todo. Claro que sí, aquí sí, pero porque allá en Congo había una antena. Ajá. En Congo. Y llegaba para acá. Ajá, pero nos fregamos desde que el coronavirus, nos fregamos sin comunicación. Ah, porque desde la pandemia es que ya no hay señal de teléfono. Ujú, ¿sabes? Ah, yo. Tenemos al mismo tiempo. Ok. Y luz sí ya tienen como 5 o 6 años sin luz, ¿no? Sí, aquí bastante. Y ahorita tengo yo luz porque mi hermano, el gocho, Ajá. él me pasa luz. Tiene una plantica eléctrica y pasa un cable. Ujú. Ajá, Como ajá. eso, él me pasa un bombillito. Claro. A mis hijos también. Pero también hay que gastar gasolina para poder prender esa planta eléctrica, Sí, ¿correcto, no? claro. Entonces ya es más caro. A veces que no se puede prender porque en verdad no hace la gasolina. Pues. Claro. Está muy escasa la gasolina. Claro. Miren, vengan acá. En la parte de atrás tienen hasta un jardincito. Qué bonito. ¿Esto qué es? Sábila. Aquí tienen una sábila, ¿verdad? Sí, ese sabe la. Ah. ¿Cómo, mamón? Ajá. Orégano. Ajá. Y todo esto lo utilizan para cocinar. Ajá. Y mala madre. Mala madre. Esa no la conocía. Ajá. Miren, allá está Ese el medicamento. cochinito. Pero ese todavía está chiquito, ¿verdad? Sí, ese tan pequeño. Ajá. La mala madre, eso es un medicamento. Ah, es medicamento. Sí, el orégano también es medicamento. Ese también lo ofrece. No, ese también sí no tengo. Se me secó, nomás que tengo orégano y la mala madre. Tenían una mata de acetaminofén. Sí, yo tenía bastante, yo tenía de vaporú, tenía... Eso es como para el dolor de cabeza, ¿no? Sí, Me ajá. imagino. Yo tenía varias, pero muchas se me secaron, se me dañaron. Había un cochino que yo tenía aquí también y me dañó las matas. Ah, míreme eso. Tengo El culantrón, que es para Culantro, comida. sí, el culantro sabe rico. También, ¿Y con este barquito se mueven por aquí en Ologá? ¿O con este con el que van a pescar? con este que vamos a echar la parada. Ah, con Tenemos ese. los chinchorros allá, Ajá. por lo menos hoy y mañana la vamos a buscar.
buscar. Ah, claro, echan estos chinchorros para que los peces se enreden bueno, en las nazas, la red, y al día siguiente los van a buscar. Vamos a buscar en la mañana temprano. ¿Y usted también se va a pescar? Sí, con mi marido nos vamos él y yo. Ah, Entonces, nos mantenemos él y yo. esto es un negocio en familia. Ujú. ¿Y trabajan qué días, de lunes a viernes? Sí, depende, porque a veces que trabajamos todos los días, a ver fresquera, Claro. lana, que venga hielo, trabajamos todos los días. Es la gente que compra el pescado. Porque todo el pescado que ustedes sacan tienen que vendérselo a alguien que venga, ustedes no Sí. lo pueden llevar. No. Claro, porque si lo llevan gastarían demasiado dinero en combustible. Sí, aquí nos vendemos aquí mismo. Aquí mismo, viene gente y se lo venden. Ujú. ¿Y qué pescados sacan normalmente? ¿Cómo así? O sea, ¿qué pescan pues? Ah, el maramano, los cachicos, el pámpano, también el robalo, muchas clases de pescado. Ah, ustedes no sacan cangrejo, No, ustedes cangrejo, sacan es pescado. Puro pescado, ajá. Ajá. ¿Y cuánto cuesta más o menos el pescado? Aquí lo están pagando ahorita un chamo de concha que se llama Toño. Ajá. Nos pagan a 2.000 y a 1.500. ¿Eso es que pesos colombianos? Sí, peso. Ajá. 2.000 el kilo. Sí. Y 2.000 pesos, un dólar que son como 5.000 pesos, ¿verdad? No, ahorita está a 3.8, 4. Ajá, es como medio dólar, pues, 0.50 centavos. Ajá, 0.50. Y en un día de pesca, normalmente, ¿cuántos kilos puede sacar? A veces que echamos una parada, a veces que sacamos 40, depende, 35, así porque como se va muy rápido. Claro. Esa, como te digo yo, la chalana que vino ayer y se fue hoy. Porque Ok. como muchos le pescan, Claro. entonces se va rápido. Ajá. A Entonces eso no no... nos da tiempo ni para encargar comida, porque Claro. si encargamos por lo menos esta semana, la otra semana no podemos cargar porque no nos queda. Claro. Y si la chalana no viene, ustedes no pescan porque se les va a dañar el pescado, ¿verdad? No, claro, tenemos que No esperar tienen, no tienen cómo refrigerarlo normalmente. Y también eso, que mientras que la chalana no venga, hasta que no venga la fresquera, uno no come, pues, Claro, porque es bravo. Claro, La vida que también claro. ahorita aquí está brava es por eso, por la bodega. claro. ¿Y normalmente ustedes comen el mismo pescado o compran alguna otra cosa? No, o sea, como a veces que se le encargamos a la fresquera, a la misma que Ajá. viene, que le compran el pescado, nosotros le hacemos una listica, le Ajá. hacemos porque nos traigan la compra, pero sin embargo, a veces que le encargamos y no la traen. Claro. Si no la traen, nos traen falla y eso no es así, porque para eso nosotros le estamos dando los pescados para que nos traigan la comida. Claro. ¿Y por lo general qué le piden cuando vienen? ¿Que si pollo o más bien arroz, cosas así? Pollo, como es, huevo, queso, Ok. vela. ¿Ustedes cocinan aquí con leña o con gas? Ahorita estamos cocinando con gas, pero tuvimos un tiempísimo cocinando con leña, Porque no había gas. porque no había gas. Y ahorita sí tienen gas. Sí, ahorita ¿Y que gracias a se Dios. lo traen las pesqueras igual? Sí. Ajá. Les cambian las bombonas de gas y están trabajando con gas. Nosotros cocinamos allá, que es mío ahí. Esto que están atrás, casi todos son hijos míos. Ajá. Ah, porque van todos a cocinar para una misma casita. Ujú, sí. Cuando bien. tienen ellos a plan, como yo lo compro, Exacto. entonces ellos cocinan junto conmigo. Bueno, señora María Elma, muchísimas gracias. Yo le quiero hacer una última pregunta antes de despedirme y quiero agradecerle por enseñarme a jugar a Gilei. Señora María Elma, ¿qué considera usted que es el secreto de la felicidad? Porque yo llegué aquí a Ologá y a mí todo el mundo me sonreía, me levantaban las manos y eran súper amigables. Y de verdad que yo veo las condiciones en las que viven y cualquier otra persona quizás pudiese estar triste, pero yo los veo a ustedes súper felices. Así que, ¿cuál cree usted que es el secreto? El secreto es que, el secreto es que el que venga, por lo menos, como nosotros decimos, podemos ser pobres, pero pasamos a veces. Pero la vida es así. Tenemos que ser así, tenemos que aceptar que es así, tenemos que estar alegres porque no podemos estar tristes, ¿verdad? Claro. Y para eso nosotros, si el que viene. Ustedes no vieron que ustedes vieron lo que tiraron en el avión. Ajá, sí, Ah, el avioncito, sí. no. Sí. Y ahí los peladitos también, y ellos que están, estas son las mías. No, y es que por eso mismo, mire, nosotros hemos volado el dron en otros lugares, ciudades, lugares en donde quizás a la gente no le falta nada y la gente se molesta porque pasa el avioncito por ahí, mientras que todos ustedes estaban felices, sonriendo y tal. Y de verdad que me alegra mucho que mantengan ese espíritu Sí. cariñoso. Es que eso es así, a la gente que venga hay que tratarla con cariño, con amor, porque eso es así, como usted va a llegar aquí yo con esa careta, no. Claro. La gente se trata como debe de tratarse. Claro. Muchísimas gracias, señora María Elma, en Gracias. serio. Gracias por recibirnos. Y gracias a usted también. Me encanta la pasión con la que se juegan esa partida ahí, lanzando las piedras, seguros de su decisión. Está buena la energía del dominó.
Yo ya les presenté a Roger hace unos minutos y este señor que está acá fue al que trajo a Luisito Comunica. Roger, cuéntame esa experiencia, ¿qué tal es? Bueno, bien. O sea, yo normalmente me lo traje, o sea, Ajá. me contrataron y lo traje normal porque eran 2 personas. Exacto. No sabía quién era. ¿No sabías quién era Luisito, Roger? No, nada. O sea, no nos dijeron nada, lo traje, es más, lo traje en una lancha pequeña, normal porque eran 2 personas. Exacto. Llegamos, el viaje normal, él grabando sus vainas, pues muy chistoso, muy de calidad. Sí, súper chistoso, sí. Pero me di cuenta fue por radio, por Ajá. el radiotransmisor, Ok. que me llamaron y me dijeron que cargaba un influencer, algo así, no sé qué. Nosotros aquí no, las redes pues no le paraban. Claro. Normal. Y me informaron por radio que cargaba un influencer. Me dijeron, no te vas a venir sin que te haga un video, una vaina, porque cargas 38 millones de seguidores en esa lancha. ¡Wow! Y pues me di cuenta cuando iba llegando al pueblo, Ajá. el verguero, gente llamándome. Y yo, bueno, ¿y qué pasa? Era Exacto. por él, porque querían saludos de él, gente que estaba en Estados Unidos llamándome que le pasara un saludo, que a Luisito, ¿qué tal? Pues yo ni sabía, Claro. normalito. O sea, yo lo traje, la gente me preguntaba, yo iba a llegar ese día y dije que no, que iba al otro día, Exacto. para que la gente no llegara. Pues. Claro. Incluso en el vigía fue un caos total. Sí. Se dio Ahí cuenta vimos la los gente. videos de Mérida que fue literalmente un super caos. Sí. Bueno, y a raíz de eso, pues nosotros aquí, por lo menos yo no tenía redes sociales, nada. ¿Y cómo hacías si la gente te quería contactar? Puro por recomendación. Recomendación, mi papá tiene casi 30 años trabajando en Ajá. turismo. Ajá. El Chelo lo conocen muchas personas. Sí. Pues y su número lo carga todo el mundo. Sí, es Y verdad. ahorita pues por las redes pues me consiguen a mí. O sea, yo abrí un Instagram, una vaina y... O sea, te abriste el Instagram después que vino Luisito Comunica. Ajá. Y ahí pues Ajá. la gente, y siempre que vienen pues me recomiendan y la vaina y ahí vamos pues. Entre todos los guías turísticos, todos los que nos conocen, pues nos van haciendo recomendaciones, pues poco a poco vamos subiendo ahí los Está bien. seguidores. Bueno, Luisito, mira, si llegas a ver este video, ya sabes que gracias a ti este pana se hizo un Instagram y ahora tiene un poquito más formal su negocio. Y han llegado bastantes turistas. Sí, para acá. a raíz de eso pues me llamaron muchas personas. Sí. A mí, a mi papá, a todos pues. Para Y- venir para el relámpago del Catatumbo. Sí. Ah, bueno, qué belleza, qué belleza. Miren, acabamos de llegar nuevamente al palafito de Tani, en donde vamos a dormir y huele a pollo asado. ¿Qué dice Chelo? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo por ahí? Un pollito asado y por un ladito unos cangrejitos ahí para que la gente se vaya contenta. Y tú estás haciendo control de calidad, ¿no? Claro que sí, hermano. Muy bien. Está bueno. Buenísimo. Miren esta delicia, que hay unos pollitos asados y por acá unos cangrejitos. Y adentro hay tostones, vamos a entrar para esos tostones. Mira, aquí está el plátano verde y por acá, ¡uy, qué rico! Miren estos tostoncitos que están haciendo por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por acá? Miren, ensaladita de rallada y ceviche de cangrejo. Uy, qué rico. Es primera vez que voy a probar un ceviche de cangrejo azul. Ajá, aquí está. Ah. La carne del cangrejo está suavecita. Y el tostón me encanta porque no está como tan verde, está un poquitico maduro. Entonces queda dulcito. Y con los salados del ceviche, no, hace una combinación espectacular. Mira, Roger, una pregunta, pero ese cangrejo no es azul, esa vaina está roja. Bueno, porque azul estaba antes de ponerlo a la parrilla. Ah, cuando lo pone a la parrilla se pone Claro, rojo. Se coloca rojo, rosado, naranjado, agarra varios colores. Y con limón, pura sal y limón. Eso. Ajá, pero Ahí lo vas a- explícame. Ahí lo vas a morder. Ajá. Eso, la piel es suavecita. Ajá. Muerdo a Completo, la concha. Completo. Y luego como que trato de sacar la piel y escupo la concha luego. Ok. Es así, ok. Miren, esta conchita aquí está dura y la carnita está por aquí adentro. Ajá. Dale, que eso no molesta. ¿Qué tal? ¿Y me puedo comer la cascarita? Sí, no puedes. Está suavecita. Esto está buenísimo. O sea, yo le soy sincero, a mí no me gusta mucho la langosta y yo pensé que el cangrejo iba a saber parecido, pero no, la carne está suavecita. Rico. Qué buena esta tenaza. Como más crujientica. Bueno, aprobado el cangrejo azul aquí en el hogar.
cayó la noche acá en Ologá y ya estamos poniendo las hamacas para descansar un poco y turnarnos en el sueño, porque como saben queremos ver el relámpago del Catatumbo y es impredecible la hora en la cual puede aparecer, por ende nos turnamos por grupos para dormir y descansar. Las noches acá en Ologá son bastante intensas, no solamente porque uno no duerme esperando el relámpago, sino también porque hay mucha humedad, mucho calor y a veces unas tormentas que te caen encima del palafito que pareciera que literalmente se va a caer. Por eso lo menos que se viene a hacer para acá es dormir, pero de verdad que se disfruta mucho porque de eso se trata la aventura, ¿no? Y ojalá que esta noche podamos presenciar el relámpago del Catatumbo. No sé qué tanto se los vamos a poder mostrar porque definitivamente murió nuestra cámara Sony, o sea, se dañó por completo, no sabemos qué es. Ya cuando lleguemos la mandaremos a revisar para ver qué puede tener y bueno, eso es todo por ahora. Miren, sé que la calidad es horrible, pero aprecien la cantidad de bagres que hay solamente al borde del palafito. ¿Se recuerdan la última vez que les estaba diciendo que cuando uno iba al baño aparecían los pececitos a comerse los desechos orgánicos? Pues bueno, son estos bichitos que están acá. Y ahorita Tani, el dueño del palafito, me dice que saben rico frito. Uno los saca así con una cesta, que no crecen más que eso, y ya los pone a freír y se los come. Ya empezó la tormenta. No se han visto mucho los rayos, pero no sé si pueden escuchar la lluvia. De hecho, tuvimos que quitar las hamacas de donde las teníamos y meterlas en un cuarto por acá, porque está la brisa muy fuerte y nos estaba mojando completico. Miren, acá están colgando algunas hamacas. ¡Wow! La tormenta suena durísimo. Apenas ahorita es que se está mostrando el relámpago del Catatumbo. Miren esta belleza, como el cielo parece un montón de cámaras y así puede pasar varios minutos, varias horas, quién sabe cuánto. Wow. Son las 7 de la mañana y los rayos aún se ven poquito, pero empezaron a salir como a las 6 o 5:50 y sí, así de impredecible es venir al relámpago. Por eso es que les contaba que teníamos que turnarnos para quedarnos viendo el cielo y si aparecían pues despertar al resto del grupo. En la noche cayó ese palo de agua, esa tormenta encima de los palafitos. Y yo dije, wow, nos va a caer la tormenta encima. Porque me pasó la primera vez que vine que hasta aturdía. En los oídos los relámpagos caían demasiado cerca del palafito. Pero esta vez no fue así, esta vez fue solamente
una lluvia fuerte y ya no hubo relámpagos en la madrugada, sino hasta ahorita en la mañana que se vio todo el relámpago del Catatumbo precioso. Desafortunadamente los videos que vieron, bueno, fueron con el celular y con el dron, pero no teníamos la cámara para poder hacer fotos, porque la mejor manera de capturar los rayos es a través de un timelapse, que es una secuencia de fotos. En una foto pues obviamente sacas la máxima calidad de la imagen y ya luego compilas una serie de fotos y armas un video. A eso es a lo que se le llama un timelapse, y acá con un trípode mirando hacia el lugar en donde estén disparando los rayos y dejándola por horas es que se captura un bonito video de los relámpagos. Vamos a ver si les puedo conseguir alguno de unos viajes anteriores. Vieron qué brutal se puede llegar a ver el relámpago del Catatumbo. Esta fue nuestra experiencia. De verdad que estoy fascinado de venir acá. Acá fue nuestro primer video del canal de YouTube y hoy 5 años después estamos haciendo otro y esperamos volver sin duda. Esperamos inclusive que Alan en algún momento vuelva. Él fue uno de nuestros mentores, no solamente en el turismo, sino en la pasión por la fotografía, por la naturaleza y por la buena vibra. O sea, era un señor que inclusive aunque no vieras relámpagos, la pasabas increíble con él, porque el entusiasmo que le ponía a brindar un buen servicio hacía que tuvieras una buena experiencia sí o sí. Esto fue todo por este video. Mis locos, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que es la mejor manera que tienen de apoyarnos y es totalmente gratuito para ustedes. Y si les gusta mucho, pues activen las notificaciones, la campanita, que eso es como apoyarnos doble, porque ahí YouTube les avisa cuando hay video nuevo y también dice, ah, miren, mucha gente está activando la campanita, vamos a mostrar más y más los videos de estos locos. Nos vemos en el próximo.